y además ponente de este proyecto, el asambleísta Esteban Albornoz. Proyecto fundamental para el futuro del Ecuador, fundamental para usar adecuadamente nuestros recursos, los recursos escasos que tenemos en el planeta, para las futuras generaciones. El proyecto de ley orgánica de eficiencia energética, que fue presentada el 5 de marzo del 2018, y luego el 23 de abril de ese mismo año, el Consejo de Administración Legislativa calificó dicho proyecto y lo remitió a la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y de la Microempresa. La Comisión aprobó el informe para primer debate ya el 12 de septiembre del 2018, para que el Pleno, en la sesión número 537 del 20 de septiembre, conozca el informe. Ahí hubieron muy interesantes aportes que hicieron los diferentes asambleístas, que han sido incorporados, cuando han sido pertinentes, al nuevo proyecto de ley que estamos debatiendo el día de hoy. Finalmente, la Comisión, con esos aportes y con la concurrencia de muchos actores relacionados con el sector energético, relacionados con el sector de transporte, el sector de la vivienda, del sector de la industria, pues aprobó el informe para segundo debate el 19 de diciembre del 2018. ¿Para qué eficiencia energética? Voy a iniciar este contenido técnico, si bien es una ley que tiene un fuerte contenido técnico, pero sobre todo tiene una fuerte dosis de políticas para conservar bien nuestros recursos, para usar responsablemente la energía que producimos en el país, contribuyendo, primero, aquí la primera gran respuesta, ¿por qué eficiencia energética? Porque es la forma más rentable para mitigar el cambio climático. Todo proyecto de eficiencia energética es altamente rentable desde el punto de vista económico, pero altísimamente rentable desde el punto de vista ambiental. El primer gran eje que tiene la eficiencia energética tiene relación con la mitigación del cambio climático. Luego, desde el punto de vista productivo, eficiencia energética no significa ahorrar energía, simplemente. Eficiencia energética significa, sí, consumir menos, pero para producir más. Significa consumir menos en nuestros hogares para tener un mejor confort. Y es por eso que ya desde el punto de vista del enfoque de la productividad, eficiencia energética significa reducción de los costos de producción y mejorar la competitividad que tanto nos hace falta en el país. Mejora la calidad de vida, el tercer gran eje de eficiencia energética. Y finalmente, que es un tema ya de soberanía energética, de seguridad energética, busca también, ¿no es cierto?, asegurar el abastecimiento energético presente y futuro del Ecuador en este caso y del mundo en su conjunto. Estas son las grandes respuestas que tiene la eficiencia energética. La eficiencia energética aquí en el Ecuador, aquí en el mundo, no es una opción, es una obligación. Bien, el proyecto de eficiencia energética, como les dije, tiene un contenido técnico importante que tiene influencias en las políticas públicas, pero tiene su base en el primer plan que se publicó en el año 2017, el Plan Nacional de Eficiencia Energética del Ecuador, donde se plantean los parámetros del estado actual en el que vivimos desde el punto de vista de la eficiencia energética, es decir, cómo estamos consumiendo la energía eléctrica. Y este es el pilar fundamental que nos sirvió para formular este proyecto de ley de eficiencia energética. ¿Qué está pasando a nivel internacional con leyes de eficiencia energética? Hemos hecho un análisis con relación a la eficiencia energética en la región. Muchos países tienen una ley de eficiencia energética. El primero que tuvo en la región fue Costa Rica, en 1994, una ley de eficiencia energética. Por eso los grandes desarrollos que ha tenido Costa Rica, que es un ejemplo para el mundo en usar la energía adecuadamente, en usar nuestros recursos que son escasos, como digo, en 1994. Inclusive Costa Rica está ya generando una nueva generación de ley en eficiencia energética. Perú tiene una ley de eficiencia energética desde el año 2000, Colombia en el 2001, Salvador en el 2007, México en el 2008, Uruguay en el 2009. Uruguay es otro ejemplo de cómo se ha podido implementar la eficiencia energética con el fin de tener resultados importantísimos con relación al consumo de energía que se hace en los países. Nicaragua en el 2017. Y se están discutiendo proyectos de ley en Argentina, Chile y República Dominicana. Es decir, de los pocos países que no ha tenido una ley de eficiencia energética es el Ecuador. Pero este es el momento de tomar una decisión y aprobar esta ley de eficiencia energética que va a permitir justamente hacer uso adecuado de nuestros recursos. Creo que es fundamental para que ustedes conozcan el proceso de difusión de la ley, de aportes de la ley,
Primero, pues hablemos de las comparecencias que tuvieron en el seno de la comisión, tanto en la instancia previa al primer debate como en el segundo debate. Estuvo presente el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, hizo sus aportes por escrito, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, que también remitió por escrito y estuvo permanentemente en las discusiones de la comisión aportando. El Ministerio de Transporte, el ex Ministerio de Industrias y Productividad, la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE. Fue un asesor y aquí presento mi agradecimiento por el trabajo que cumplió asesorando para que este proyecto de ley sea adecuado, se pueda replicar las experiencias exitosas que tenemos en otros países. Estuvo el Instituto de Investigación Geológica y Energética del país, estuvieron las universidades, la Escuela Política del Litoral, cámaras, asociaciones, y de hecho que se incorporaron las observaciones de varios asambleístas que enviaron por escrito o hicieron sus observaciones aquí en el Pleno. Pero también se generaron algunos eventos por decisión de la propia comisión con el fin de poder socializar el proyecto de ley. Se generó una mesa técnica con delegados de los diferentes ministerios, fue una experiencia importante. Aquí en Quito generamos el Foro de Eficiencia Energética en estas mismas instalaciones, me refiero a las instalaciones de la Asamblea Nacional, el Foro de Eficiencia Energética y Legislación para el Desarrollo, y aquí la participación de la ciudadanía fue la más importante. Finalmente también participamos de un conversatorio sobre proyectos de la Ley de Eficiencia Energética organizada por la Escuela Politécnica del Litoral y la Cámara de Industrias de Guayaquil. Es decir, esta ley ha sido ampliamente socializada, ampliamente difundida, y como ustedes pudieron observar, esta ley tiene un carácter transversal, están muchos sectores involucrados. ¿Cuáles han sido las premisas fundamentales que permitieron la construcción de este proyecto de ley? Y aquí sí debo agradecer a todos y cada uno de los miembros que forman parte de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo, aportando, generando ideas, trabajando por el país, por el futuro del Ecuador. Muchas gracias a todos y cada uno de los miembros de la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo. Las premisas consideradas. Primero, fortalecer la institucionalidad, promoviendo la participación de todos los sectores. Y aquí es importante, si fortalecemos la institucionalidad, no queremos crear burocracia, se crea institucionalidad de coordinación. Romper las barreras de inversión. El principal problema que tienen los proyectos de eficiencia energética, que son altamente rentables económicamente, y no se diga, vuelvo a repetir, en el ámbito ambiental, su principal barrera son que no cuentan con financiamiento, que no cuentan con fondos para la inversión. Y aquí se dan incentivos que no afectan, obviamente, al presupuesto general del Estado, porque ustedes conocen pues que hay una prohibición de que iniciativas legislativas comprometan recursos del presupuesto general del Estado. También una de las grandes premisas fue promover mejora en los indicadores de eficiencia energética. Tenemos que medir cómo está la industria, cómo está el transporte, cómo está el consumo a nivel residencial, para así mejorar la competitividad en los sectores productivos, para mejorar el consumo energético, y aquí un tema fundamental de aporte a la industria ecuatoriana, promover el desarrollo productivo para generar empleo, que es la reducción de los costos de producción. Objetivos ya concretos de este proyecto de ley. Establecer el Sistema Nacional de Eficiencia Energética y su funcionamiento como una etapa de coordinación. Promover el uso eficiente, racional y sostenible de la energía en todas sus formas. Estamos hablando de energía que proviene de los hidrocarburos, energía que proviene de fuentes renovables y energía que proviene de fuentes hídricas. Aumentar la productividad energética del país, eso significa eficiencia en su conjunto. Fomentar la competitividad de la economía nacional. Garantizar el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y tomar decisiones informadas. Cuando uno tiene que adquirir un equipo que utiliza energía, debería conocer cuál es el desempeño energético, cuánta energía utiliza, para poder tomar decisiones informadas. Un tema importante, declarar la eficiencia energética como tema de interés nacional, como un elemento clave en el desarrollo de una sociedad solidaria, competitiva en lo productivo y preocupada por la sostenibilidad económica y sobre todo por la sostenibilidad ambiental, para cuidar nuestra casa común. ¿Cuáles son los sectores regulados en este proyecto de ley? Obviamente, pues en el ámbito de la producción es electricidad y hidrocarburos. Pero ojo, que esta ley obviamente habla sobre el tema de cómo, o se refiere al tema de la generación de energía eléctrica, pero no está enfocado a cómo generar energía eléctrica. Eso está en la ley eléctrica o en la ley de hidrocarburos. Este tema sí creo que quisiera que quede claro porque es importante. Esta ley viene por el lado del consumo, de la demanda de energía, cómo consumimos
la energía que se genera, consumir adecuadamente, responsablemente. Y el aspecto fundamental es que regula el sector del consumo en el ámbito público, en el ámbito residencial, industrial y comercial. Un aspecto importante, y sí voy a hacer un énfasis en el tema de cómo usamos la energía para el transporte. Y finalmente también en el ámbito residencial. Los principales aspectos del proyecto de ley, resumiendo: primero, la eficiencia energética se declara, vuelvo a repetir, como un tema de interés nacional y de política de Estado, por su carácter transversal en todas las actividades de la sociedad y su relevante impacto en el abastecimiento energético y principal medida energética para la mitigación del cambio climático. Se crea el Comité Nacional de Eficiencia Energética, su estructura con una adecuada institucionalidad para generar políticas y acciones de eficiencia energética. El comité contará con la representación de los diferentes sectores sin crear nueva burocracia. El Comité Nacional de Eficiencia Energética articulará la emisión de políticas y la ejecución de planes y proyectos entre diferentes instituciones del Estado y sectores de la economía para crear sinergias y mejorar resultados en los indicadores de eficiencia energética. El plan de eficiencia energética, que es un eje fundamental en este proyecto de ley, es un elemento guía para alcanzar los objetivos y metas nacionales en materia de eficiencia energética, de hecho que tendrá un carácter obligatorio para el sector público e indicativo para el sector privado. Entre los otros aspectos importantes que promueve este proyecto de ley es el uso, obviamente, racional de la energía y su eficiencia. El gobierno planteará incentivos a los consumidores en función de su competencia exclusiva que cumplan con las metas de eficiencia energética establecidas en el plan. Promueve la investigación y el desarrollo en materia de eficiencia energética y la participación de empresas de servicios energéticos. Aquí la participación privada es importante. Las empresas de servicios energéticos que brinden servicios a la industria, a la institución, al Estado, con el fin de sacar resultados, con asesores técnicos adecuados para hacer las auditorías que correspondan. Este proyecto de ley, los consumidores contarán con información suficiente sobre el consumo y el desempeño energético de los artículos que se adquieran a fin de que se tomen decisiones informadas. Es necesario, porque una de las barreras para implementar los proyectos de eficiencia energética es el financiamiento, y es por eso que se crea, y en esto a veces ha generado un poco de polémica, pero está claramente establecido en la ley, el Fondo Nacional de la Eficiencia, que no es más que un mecanismo destinado a brindar financiamiento, que se nutrirá sobre todo de los aportes y de la cooperación internacional. De momento existen fondos internacionales que no pueden ser canalizados a proyectos de eficiencia energética, y aquí le damos la institucionalidad. No comprometemos, al tener este fondo, el presupuesto general del Estado. Esto debe quedar claro y en el proyecto de ley está establecido con total precisión. Finalmente, hay un aspecto que quise dejar al final, es el tema del fomento de medios de transporte más eficientes. Miren, en el Ecuador, el 46% de la energía que consumimos va al transporte, es decir, casi la mitad de la energía que producimos en el Ecuador va al transporte. Creo que es importante compararnos. ¿Qué pasa en el mundo? Únicamente el 28% de la energía que se produce en el mundo va al sector del transporte. Vuelvo a repetir, en el Ecuador representa el 46%. Aquí la respuesta y la reflexión es clara: algo estamos haciendo mal en el país. Se tienen que dar correctivos en cómo usamos la energía para el tema del transporte. Y es por eso que se plantea el transporte que tenga nuevas tecnologías, la incorporación de nuevas tecnologías. Y aquí tenemos que ir de acuerdo a la tendencia mundial. La tendencia mundial y el futuro de la movilidad en el mundo es movilidad eléctrica. Movilidad eléctrica. Políticas que se han establecido en los diferentes países del mundo ya establecen metas, prohibiciones para el uso de vehículos que contaminan. Y es por eso que estamos apostando en este proyecto de ley a través de la movilidad eléctrica, el uso de buses, carros eléctricos, motos eléctricas. Miren, en la ley de fomento productivo ya dimos un paso importante en relación a la eficiencia energética en 3 aspectos. Los vehículos eléctricos ya tienen IVA cero. Las lámparas LED también tienen IVA cero, que son lámparas muy eficientes. Y además se calificó al sector de la eficiencia energética como un sector priorizado para las alianzas público-privadas. Pero es fundamental trabajar ya en el tema del transporte. En el sentido, pues, hemos planteado, como establece, pues, ya la tendencia mundial y en función del avance de la tecnología, que a partir del año 2025 todo vehículo nuevo que
que se incorpore al transporte público, ¿sí?, urbano, deberá ser de motricidad eléctrica. No estamos prohibiendo la circulación de los carros que utilizan los combustibles tradicionales, los combustibles fósiles, pero sí la obligatoriedad de que si existe la incorporación de un vehículo nuevo para transporte público urbano, que quede claro, tiene que ser un vehículo eléctrico. Y miren, esto no es un dato y esta meta no se ha planteado en función simplemente de establecer una novelería. No, a partir del año 2024-2025 estiman los constructores de vehículos que el costo de inversión de un vehículo eléctrico estará al mismo nivel del costo de un vehículo que utiliza combustibles fósiles. Es más, en la actualidad, si consideramos los costos de inversión más los costos de operación de un bus, el bus eléctrico es más económico que un bus que usa combustibles fósiles en la actualidad. Pero claro, el costo de inversión es la barrera que se tiene en este momento. Pero se estima que a partir del año 2024 y 2025 los costos inclusive de inversión van a ser similares y obviamente pues ya los costos totales, incluidos inversión, operación y mantenimiento, van a ser muy menores y tendremos ya la señal económica para caminar por el camino correcto, que es la movilidad eléctrica. La movilidad eléctrica no solo busca además combatir la contaminación ambiental, conjuntamente, y esto es importante, que tiene que complementarse con el tema de la movilidad eléctrica, tiene que venir la solución a la congestión vehicular. Por eso debemos promover proyectos de transporte, de movilidad masiva, como el tema del metro de Quito, como el tema del tranvía de Cuenca y otros que son necesarios. Bien, miren, la única forma de cuidar nuestra casa común, nuestro planeta, es a través de producir, de consumir con eficiencia. No hay otro camino. Vuelvo a repetir, el día de hoy esperemos votar y con los aportes que hagan ustedes, pues, por este proyecto de ley, que es un proyecto de ley por el futuro y son buenas noticias para el Ecuador. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, señor asambleísta.